Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ni de aquí ni de allí, con Michelle Aguilar. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Este es el episodio número 12 de la segunda temporada de Ni de aquí ni de allí. Mi nombre es Michelle y además de compartir contigo nuestras historias sobre migración, he comenzado una newsletter en la que escribo sobre integración, aprendizaje intercultural, prejuicios sociales, racismo e identidades culturales. Te puedes suscribir gratuitamente desde el enlace que encontrarás en las notas del episodio. Hemos llegado al final de la temporada y, de momento, puedo adelantar que estamos preparando una tercera temporada. También estoy participando en la creación de otros 2 podcasts. El primero se llama Sunkullay, un podcast sobre activismo y música por la reivindicación de los pueblos indígenas en América Latina y que verá la luz a mediados de este mes. Del otro podcast todavía no puedo revelar mucho. Te mantendré al tanto a través de mi newsletter, Facebook e Instagram. No te olvides de seguirnos, tienes los enlaces en las notas del programa. En este episodio conversó con Fabi, que acaba de graduarse en Educación Social, con un trabajo de fin de grado sobre la experiencia migratoria de ecuatorianas desde la perspectiva de madres e hijas. Oficialmente el título es Les relacions parentals amb famílies d'origen equatorià des de la perspectiva del gènere, com a factor decisori en la presa de decisions de las filles en la seva vida adulta. Hace mucho que no hablo catalán, así que disculpad los errores. En castellano sería las relaciones parentales en familias de origen ecuatoriano desde la perspectiva del género como factor decisivo en la toma de decisiones de las hijas en su vida adulta. Fabi aporta una perspectiva externa y académica de las vivencias de las familias migrantes ecuatorianas en España. Con este episodio espero que puedas tener un nuevo ángulo desde el que compartir y entender nuestras historias. Fabi, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal si empiezas presentándote un poco? Soy Fabiola Talledo, estoy acabando el grado universitario de Educación Social. Mis padres son de Perú. Y mi hermano mayor es nacido en Perú, yo nací aquí. Y bueno, mi trabajo de fin de grado va un poco por interés, por inquietud, por un poco también conocer un poco más esta cultura, porque conocía y bueno, también había mucho prejuicio de esta cultura también, la cultura ecuatoriana, que es a la que investigo y un poco hago entrevistas a las jóvenes y a las madres. Entonces mi pequeña investigación va sobre las relaciones parentales de las familias ecuatorianas, sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva de género de las hijas y analizando pues de qué manera las decisiones que ellas han tomado, las hijas, tanto en la vida académica como en la vida personal, han tenido o han estado, ¿no?, bajo las expectativas de los padres y bajo un poco también las relaciones parentales que han tenido, ¿no?, en su casa, en su hogar. Entonces, la perspectiva de género es la figura de las relaciones parentales en la que adquiere la madre y me baso sobre todo en testimonios de las hijas. Entonces, teniendo en cuenta su primera persona y su experiencia. También a raíz de esto, de estas expectativas que a ellas les han influido o no, de manera subliminal, por decirlo así, se han visto qué tipo de elementos, qué factores son los que facilitan a estas chicas un proceso de asimilación, de aculturación en su vida. Pues bueno, esto tiene un poco de marco teórico así como muy fundamental y tal. ¿Por qué escogiste concretamente el grupo de ecuatorianos? Sí, es un grupo muy estereotipado, pero también podríamos hablar de los colombianos o de los dominicanos, por ejemplo. Sí, a ver, por un momento mi primer grupo cultural a estudiar eran los peruanos en realidad.
Pero pensé, claro, es que yo igual también no puedo ser muy objetiva. Entonces, claro, teniendo influencia de mis padres, mis tíos y tal, prefería hacerlo de una cultura ajena a la mía, ¿no? A mis raíces y tal. Entonces, ¿por qué Ecuador y no? Pues mira, salió a raíz de diálogos con mi tutora de grado por investigaciones que ella había hecho también sobre el colectivo magrebí. Salió también el tema del colectivo de Venezuela, jóvenes de Venezuela. Entonces, pues pensé en jóvenes ecuatorianas, ¿no? Que también, como que en mis últimos años de carrera y también por un poco mi recorrido de vida había oído ese tipo de prejuicios de pues las jóvenes ecuatorianas que son madres jóvenes, que apenas estudian, que si los chicos pues pertenecen más a bandas, a pandilleros, el fracaso escolar, ¿no? Que este tipo de jóvenes pues también tienen. Entonces decidí pues informarme un poco más, saber un poco más y pues qué mejor oportunidad que poder investigar este tipo de familias y poder estudiar también, entender yo en qué cultura, qué contexto, ¿no? Pues un poco también las migraciones que se han dado a España, ¿no? Y bueno, salió a raíz de eso, la verdad, por inquietud, por interés de conocer esta cultura. ¿Qué tal la experiencia haciendo entrevistas? ¿Fue difícil encontrar gente dispuesta a hablar sobre sus experiencias personales? Pues la verdad es que fue súper fácil. Me encantó porque por un momento, por ejemplo, tenía como a 5 o 6 chicas para poder hacer las entrevistas y participar y tal, y tuve que hacer como un poco de recorte en ese sentido. Entonces, claro, mi tutora me decía que sobre todo tenga en cuenta el tema este de las entrevistas, ¿no? Que al final es un poco también la base de tu investigación. Entonces yo siempre decía, no, no te preocupes por eso, yo me buscaré la vida, si no conozco a gente, tal, no sé qué, me presento, yo que sé, en cualquier asociación o en cualquier plataforma así virtual de jóvenes ecuatorianos, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues a raíz del contacto, del boca a boca, ¿no? También de decir de lo que estoy estudiando, que tú me ayudaste también. Entonces, pues a raíz de eso he ido contactando con chicas y tal. Y la verdad es que ha sido muy interesante porque he tenido como diferentes también recorridos de vida, ¿no? De estas jóvenes. Porque, por ejemplo, hay una chica que viene de padres de cultura indígena. Entonces, es muy interesante también escuchar su relato, su historia de vida. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Luego otra chica, pues, igual que su estilo de vida en Ecuador y aquí ha sido de un estilo de vida un poco más alto a lo que normalmente pues se suelen dar, ¿no? Estas familias migrantes los primeros años y pues luego a ti también te conocer un poco más pues tu trayectoria, la experiencia, ¿no? Tu relato en primera persona. Sobre todo es algo que quería destacar mucho en mi trabajo porque siempre se ha como descrito o se ha planteado este tipo de experiencia migratoria, de viaje migratorio, pero desde la perspectiva de los progenitores, ¿no? De la madre o del padre. Entonces, claro, de alguna manera, los hijos o las hijas, pues también son al final los principales protagonistas de este viaje y este cambio que supone para ellos. También como que quería darte esta voz a ellas, ¿no? Y describir, pues, de qué manera ha sido su relato, cómo lo han vivido ellas, qué ha supuesto para sus vidas. ¿Hay alguna historia, anécdota, personalidad que te haya sorprendido durante el proceso y con la que te quedas? Pues a ver, me quedo con muchas cosas. Me quedo con el tema de los patrones de género, ¿no? Que se están transmitiendo a las hijas y cómo teóricamente la cultura latinoamericana es una cultura muy patriarcal. Teniendo en cuenta esto, al final, cuando hablas con la joven y luego hablas con la madre, ves que la cabeza de familia totalmente es la madre. Y ves que tanto desde fuera que se vea tan patriarcal o tan la figura del hombre como principal, ¿no? Eje de la familia, no es así. Y ves que la mujer, la madre, tiene un gran papel y al final es la que tira un poco del carro, ¿no?
Y, por ejemplo, sí que este tipo de patrones, ¿no? que las madres habían heredado por su educación, al final las jóvenes de segundas generaciones, que son segundas generaciones, como que quieren y no quieren, ¿no? Tienen un debate ahí interno también de qué es lo que cojo, qué es lo que me quedo, qué no. Y bueno, sí que me sorprendió bastante el relato de la chica esta de indígena, que me contaba que para nada la visión que se tiene de la mujer ecuatoriana es de una mujer sumisa, al menos su punto de vista, ¿no? Que para nada la veía como una mujer sumisa ni como dejada por el hombre, que dependía totalmente del hombre, ¿no? Sino que todo lo contrario, que era la primera que se iba a trabajar si no había un plato de comida en su casa, que era la que se buscaba la vida para que sus hijos pudieran tener una educación. Bueno, como un poco el motor, ¿no? De la familia y de la familia extensa también, porque al final también estamos hablando de una culturación intergeneracional, ¿no? Que hay familia en el país de origen, en Ecuador, y también familia aquí, ¿no? Entonces, como lo que, por ejemplo, los abuelos de estas jóvenes transmitían a sus madres, y las madres ahora en el país nuevo de acogida, en este caso pues España, transmitían a sus hijas, y estas, sin embargo, pues, por ejemplo, habían patrones de casa de mujer, ¿no? Que ellas no estaban dispuestas a seguir reproduciendo. Por ejemplo, el tema de cuidar a los hermanos, se ha hablado mucho de esto. La joven indígena, por ejemplo, me decía, es que yo no lo veo como cuidar a mi hermano, sino que es mi responsabilidad al final, por ser la hermana mayor, ¿no? Entonces, claro, piensas, wow, qué conflicto también, ¿no? Porque al final sí que estás haciéndote cargo de algo que a ti no te pertoca, pero que por cultura, por costumbre, por valores, al final lo acabas aceptando, ¿no? O, por ejemplo, pues otra chica me decía, no, yo es que a mis hermanos les decía que se apañaran y que se buscaran un poco la vida y que se espabilaran también, ¿no? Entonces, es gracioso ver ese punto de vista y también el de las madres, cuando te dicen que ellas en su momento, con sus hermanos, pues también hicieron lo mismo, de hacerse responsable, de hacerse cargo. Sobre todo me ha chocado mucho el nuevo punto de vista que están teniendo las jóvenes en cuanto a su género, ¿no? A su papel como mujer, de las cuales ninguna de ellas, por ejemplo, está casada actualmente, ni tiene hijos, y siguen formándose. Entonces, claro, son las madres, a la misma edad que ellas, pues igual ya tenían hijos, ya estaban casadas y tenían un papel en casa importante, ¿no? Como mujer de casa, del hogar. Y eso me ha sorprendido mucho, la verdad, cómo se está ya dando este cambio y sobre todo, pues eso, en una cultura que es así como muy patriarcal, ¿no? Muy del hombre, pero en realidad no tiene nada de patriarcal. Genial. ¿Podrías destacar algo de tus conclusiones tanto a nivel teórico, personal y práctico? Pues a ver, destacar, claro, como mi función principal mi objetivo no era saber si las expectativas que tenían los padres o las madres, en este caso las madres, hacia sus hijas, les habían afectado a ellas al tomar decisiones personales o en la vida académica, ¿no? Entonces, de manera inconsciente, sí que se ha visto una clara influencia de estas expectativas en las jóvenes. Por ejemplo, en el tema académico, la mayoría de las jóvenes han cursado un grado universitario, cosa que sus hermanos, por ejemplo, en algunas ocasiones o no han llegado a cursarlo o lo han dejado a medio camino. Entonces, la elección de hacer un grado universitario sí que ha venido a influencia de las expectativas de los padres, de querer que tengan unos estudios superiores, de que eso pues al final les lleve a tener una vida profesional y una vida personal pues un poco más alta que la han tenido ellos, ¿no? Una calidad de vida mejor. Y claro, las jóvenes me decían, hombre, es que no sé si ha tenido algo que ver o no sé si ha influido. Yo creo que no, pero realmente cuando te pones a escuchar la historia también de la madre, pues que en algunos casos la madre no ha podido asistir
a la vida académica, ni a la infantil, ni a la primaria, ni a la secundaria, y las expectativas y la exigencia, ¿no?, tan alta que ponen también sobre sus hijas, y en cambio no sobre tanto los hijos varones. Es algo que también destaca mucho, ¿no?, cómo esperan más de las jóvenes, de sus hijas, que de sus hijos, por ejemplo. También en cuanto a lo personal, destacar que la mayoría de estas jóvenes han roto un poco con lo que se espera, ¿no?, de una joven, de una mujer, ¿no?, porque hay autores que defienden y se basan que la cultura latinoamericana, la mujer, el papel de la mujer, no es entendido como tal hasta que se es madre, ¿no? Entonces, claro, eso es muy chocante para la cultura latinoamericana, por ejemplo, que su hija a los 27 años aún no esté casada, aún no tenga familia y viva sola, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese cambio de rol, también de influencia de educación, ¿no?, que estén estudiando y se estén formando aún. Las 3 jóvenes, por ejemplo, se están formando aún académicamente, con un máster, con un posgrado. Y claro, eso a nivel personal, pues dice que quieren elegir su propio camino, ¿no? Y al final, experiencias de sus padres y las expectativas en cuanto a lo que esperan en lo personal de ellas, en ese sentido no se ha visto tan afectado, ¿no? A nivel personal, pues por ejemplo, no les han obligado a casarse con ningún hombre que no quisieran, o no les han como dejado a un lado por seguir estudiando, ni ser una mujer soltera y que viva sola, o que se emancipe, ¿no?, que se vaya a otro país a seguir estudiando. Esto, por ejemplo, las 3 jóvenes que he entrevistado se han ido a otro país a estudiar en algún momento de su vida. Esto también es bastante interesante y no creo que sea casualidad el que haya pasado esto y que lo hayan vivido ya solas, ¿no? Porque al principio la primera experiencia migratoria que tuvieron fueron con sus padres, y ahora esta segunda la han vivido de manera ellas individualmente, y les ha enriquecido mucho. Y a las 3 me han dicho que sí, que un poco pues le dieron las orejas al lobo, ¿no?, que no sabían bien si les iba a salir bien, si les podía salir mal, pero que al final, mira, lo hicieron y les ha salido súper bien y lo volverían a hacer otra vez, ¿no? Entonces, como conclusión es esta, que la verdad es que muy interesante sus vidas, la vida de sus madres también, muy, muy guay, y sobre todo el poder dialogar y también darte cuenta de que, por ejemplo, en mi cultura peruana, también de mi familia, pues también hay ciertas cosas que veo y que identifico igual a la cultura ecuatoriana, ¿no? Por ejemplo, el tema de los estudios, de que hasta que no acabes tu grado universitario, por ejemplo, no puedes hacer tu vida sentimental, ni te puedes casar, ¿no? Entonces eso es un poco también un prototipo que se espera más de la hija que del hijo, ¿no? Que si, por ejemplo, si el hijo pues no hace un grado universitario o se va por una FP o igual ni se sacará eso, pues igual no lo ven tan escandaloso como si pasara con la hija, ¿no? Entonces, claro, pues ves ahí también un poco de violencia de género en ese sentido. Claro, tanto hija como hijo pues son iguales, ¿no? Vale, no has entrevistado a padres ni hermanos, solo a madres y a hijas. ¿Has prestado atención a la relación materno-filial? ¿Cómo se desarrollan estas relaciones entre madre e hija? Sobre todo, bueno, cuando hablabas un poco del papel que tenían estas jóvenes en su casa, ¿no? Pues el día a día, como lo describían, cómo eran, veías que por parte de los hijos, las madres tenían como un sentimiento más de protección hacia los hijos, ¿no? Que era como un poco más, ay, pobrecito, que no puede, yo qué sé, por ejemplo, cursar o no llega con sus estudios, pues no da para más, ¿no? Ay, pobrecito. O por ejemplo, el tema del cuidado, que la madre siempre le delega a la mujer, aunque sea, por ejemplo, había un caso, bueno, no, las tres jóvenes son las mayores, las hijas mayores. Claro, las 3 en algún momento se han hecho cargo de su hermano pequeño, pues cuando la madre estaba trabajando y el padre también. Y sí que la madre, por ejemplo, cuando
me hablaba de las expectativas que tenía para sus hijos, a diferencia de sus hijas. Por ejemplo, en las 2 entrevistas que hice a las madres, me decían que querían que sus hijos fueran pilotos de avión y que las hijas fueran azafatas. O sea, por ejemplo, no relacionaban que la mujer pudiera ser piloto también de avión y poder, y claro, y decían, bueno, pero luego ya, pues el pobrecito no pudo acabar o no quiso seguir con una carrera universitaria. O por ejemplo, hay el caso de otra madre que su hijo estaba estudiando arquitectura, y lo dejó. Y como que ella pues se defraudó un poco, se decepcionó, ¿no? Porque pensaba que su hijo pues iba a tener un papel así como importante de arquitecto, y es una carrera pues bueno que para ella sonaba bien y tenía prestigio. Y al final pues está estudiando telecomunicaciones y la madre pues como que se quedó un poco, pero bueno, al menos está haciendo algo universitario, ¿no? Está estudiando algún curso universitario. Y bueno, y en relación con madre, hija y así, sí que también me he encontrado mucho que han tenido más conflictos en casa con las hijas que con los hijos. Que, por ejemplo, han discutido más en la etapa de la adolescencia, sobre todo con las niñas, que con los niños. Pues igual decían que estas hijas querían como tener más libertades, querían salir más, que si los amigos, las juntas, que si las madres pues le daban cierto miedo a que estas hijas pues salieran igual por la noche y así, ¿no? Entonces, un poco el tema de la protección, ¿no? De la mujer también, sobre todo en una cultura que la mujer aquí es más libre y tiene pues un papel que no está bajo el dominio, la sumisión del hombre. Entonces, ahí se veía mucho conflicto en la adolescencia, sobre todo el tema de las salidas nocturnas, que a las madres no les gustaba, pero en cambio a los hijos sí que les permitían más o les decían que le daban como más libertad en ese sentido y no tanto como a las hijas, ¿no? Has hablado mucho sobre la importancia de la educación en la vida de tus entrevistadas. ¿Podrías contarnos algo más sobre esto? La implicación de sus padres en su educación ha sido un punto de motivación para ellas para poder acceder a cualquier estudio que se propusiesen. En este sentido me refiero a que la exigencia de padre o de madre, lo que son los resultados académicos, pues que tenga buenas notas, que sea pues constante, que no falte, que tal. Eso ha hecho que las hijas, en ese sentido, adquieran un cierto grado también ellas de responsabilidad y de motivación para poder al final llegar a sacarse una carrera. Sí que tiene mucho que ver la implicación de los padres en los estudios, sobre todo en segundas generaciones, ¿no? El que no haya como un espacio para la decepción o el fracaso, ¿no? Porque a veces el fracaso de los hijos o de las hijas en ese sentido supone el fracaso familiar, ¿no? Porque es como las expectativas que tienen padre y madre hacia los hijos es el mejorar la calidad de vida suya y de la familia también, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco en ese sentido que la motivación de los padres al final ha tenido la implicación que diga, ha tenido mucho que ver para que las hijas al final pues hayan decidido lo que han decidido, estudiar en el extranjero, hacer una carrera u otra. ¿De qué parte de Ecuador eran estas chicas? Pues mira, de Quito 2, tú y otra joven más. La joven indígena, su padre es del Cuzco, su madre de Otavalo. Pero bueno, claro, por ejemplo, la madre de una de las jóvenes de Quito era de un pueblo como de alrededor de Quito. No ha nacido en Quito, capital y tal. No se crió ahí. Entonces, pues bueno, también como de qué manera el desplazamiento también hacia la capital ha hecho que este tipo de culturas, de valores, sean diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, la joven indígena me decía también que su manera, sus estilos de vida desde que han llegado aquí ha sido muy humilde y, sin embargo, no ha rechazado
En el sentido de que no se avergüenzan, ¿no?, del estilo de vida que han tenido desde que llegaron, y que, por ejemplo, a comparación de una de las madres de Quito, de una de las familias de Quito, pues ellos la expectativa que tenían con este viaje era ascender socialmente, ¿no? Y ser alguien pues importante en el mundo social, y pues tener un buen papel, un buen trabajo, poder formarse pues quizás en las mejores escuelas, en las mejores universidades, ¿no? Y eso, entonces es diferente, ¿no? El punto de vista de estas dos, por ejemplo, era interesante verlo cómo se llevaba. Fabi, muchas gracias por compartir tu tiempo, los resultados de tu trabajo y por haber escrito tu TFG sobre este tema. Que gracias a ti por hacer esto y nada, por contar conmigo un poco, ya ves tú. Las conclusiones que saca Fabi respecto a los roles de género en las familias ecuatorianas se ven marcadas profundamente por la experiencia migratoria. No queremos negar el machismo que existe en la cultura ecuatoriana ni el daño que causa a diario. Recuerda que puedes seguirnos en tu reproductor de podcast favorito, en YouTube, en Facebook y también en Instagram en @nideaquí.nideallí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.